Esto comience. Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mensaje lleva por título: no se puede escoger a Dios. Y para eso vamos a ir a la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44. Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Bueno, Amén. Si ustedes se fijan, nosotros sabemos que Dios es Espíritu. y el Espíritu es, La palabra. y la palabra estaba en En el Cristo. reconciliando consigo al mundo. La palabra estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo tanto, aquí habla el Cristo diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así dice el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo también en el capítulo 14 nos habla, verso 6 creo, en el capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, parece que dice: y nadie viene al Padre sino por mí, dice. Porque el Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, aquí está hablando el Cristo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Nadie puede escoger a Dios. El Cristo es el que escoge a los discípulos, a los escogidos del Señor, desde el principio de todos los tiempos. El Cristo es el que escogió, porque Dios estaba en Cristo y Dios estaba indicando quién era el escogido, el que Dios escogió desde el principio. Tomó a los discípulos y los escogió. Ven. Y los que estaban trabajando dejaron de trabajar y se empezaron a reunir con el Señor. Así ocurrió, así ocurre y así ocurrirá. Tiene que haber un varón escogido por Dios para que Dios se haga manifiesto en él. Porque Dios se manifiesta en Cristo. Y a través del Cristo, del que Dios escogió, el Señor escoge a los escogidos desde antes de la fundación de los tiempos. A los suyos vino. Los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre, dio les potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios los escogió. Nadie puede decir: yo acepté al Señor y yo lo escogí al Señor. Nadie acepta ni se apodera de Dios. Dios es el dueño de todo. Él es el que escoge, no los hombres. Así que si alguno cree que escogió a Dios, que él aceptó a Dios y que a partir de ese momento ahora Dios es con él, se equivoca. No es así. Las Escrituras no son las que determinan quién es el escogido. Saulo de Tarso, que era un perseguidor de los que invocan el nombre del Señor Jesús, era un escogido desde antes de la fundación de los tiempos, y llegó el momento, porque a través de los discípulos fue pedido, porque los perseguían, y el Señor les había dicho: orad por vuestros
Enemigos. Y Saulo era un enemigo de ellos. Y lo pidieron. Por lo tanto, era un escogido. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor Jesucristo, los discípulos que son Marcos, Juan, Mateos, todos los discípulos eran escogidos por el Señor y por lo tanto tenían toda la autoridad que el Señor les había designado a ellos. Toda autoridad les había sido dada a ellos. Y todo lo que ataren en la tierra, les dijo, sería atado en el cielo. Y todo lo que desataren en la tierra, sería desatado en el cielo. Por lo tanto, ellos tenían toda autoridad. Porque el Señor, nuestro Dios, les había concedido ese privilegio, que es solamente para los que Dios escogió. Así que nadie diga que es un escogido si Dios no le ha escogido. Porque el escogido de Dios dice que a los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron, los que reciben el llamado, la palabra de Dios, ven y sígueme. Por lo tanto, nadie se puede jactar que Dios escogió a Dios para servir. No, yo escogí al Dios que hizo los cielos y la tierra. No a otros dioses, yo no sirvo a otros dioses, yo escogí al Señor y le sirvo a Él. No, Señor, no hay escogido si Dios no le escogió, porque así está escrito. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Al Cristo, al varón de Dios, solo vienen los escogidos. Amén. No cualquiera. Amén. Amén. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.